tener bueno, que tenemos el privilegio de tener con Naren Herrero. Bueno, como, claro, quizás informar inmediatamente que vamos a grabar esta conversación con Naren simplemente para tener un registro de la actividad, pero que a nadie le incomode ese registro. No será utilizado el material para ninguna situación como publicitaria o sacar ningún tipo de provecho, sino que simplemente para tener un registro de esta experiencia que resulta súper valioso para todos. Eh, Les pedimos ahí silenciar los micrófonos a quienes... Eso, silenciar los micrófonos un poquito. Súper. Entonces, dame un segundo. Entonces, simplemente para comenzar, presentar primero a Mente Peregrina, para quienes no lo conocen, y después vamos a continuar presentando a nuestro invitado. Am, Mente Peregrina es un proyecto de difusión de prácticas contemplativas que tiene por objetivo mostrar una práctica que tenga un arraigo, perdón, tradicional, fundamentalmente en el budismo y en el yoga y en el Advaita Vedanta como pilares iniciales, pero que sin embargo está abierto a un diálogo espiritual, interreligioso, social, con una mirada actual, actualizada, e intentando plantearlo desde un lenguaje lo más llano y sencillo posible para que todos nosotros, todos los ciudadanos y ciudadanas de a pie, puedan acercarse al valor profundo que tienen las prácticas espirituales en nuestra vida y en nuestra sociedad actualmente. ¿Sí? Para eso, bueno, Mente Peregrina inicialmente lo integra Fabricio Queirolo y quien les habla, Ricardo. Y lo que hemos tratado de hacer es promover esto en varias modalidades. La primera son estos diálogos peregrinos, donde hemos estado invitando a diferentes expositores que consideramos personas súper relevantes y clave en la difusión de la práctica espiritual y también de otras temáticas. Em, y recordemos que esta es nuestra cuarta charla. Hemos hablado con investigadores que hablan de inteligencia artificial, hemos hablado con antropólogos, también con doctores en psicología transpersonal, que fue la anterior con Felipe Landaeta. Y bueno, hoy día tenemos el honor de tener un referente de yoga en habla hispana que es Naren, que ya vamos a presentar. Entonces están los diálogos peregrinos, por una parte, que tratamos de tener uno al mes, uno o dos al mes, que son gratuitos. Por otra parte, también tenemos nuestros talleres, nuestras sesiones donde tratamos de compartir el conocimiento como tradicional de la espiritualidad, que son online y que también son gratuitos. Y finalmente tenemos nuestros retiros, también mensuales, una vez al mes, nuestros retiros urbanos de meditación, los domingos, una mañana, ¿no es cierto?, de 9 a más o menos 2:30, donde tratamos de juntarnos de manera presencial para formar esta sangha, este grupo y meditar todos juntos, que normalmente lo hacemos en Quilpué. Esa es nuestra iniciativa, no tiene ningún otro propósito que difundir la espiritualidad como un elemento esencial para el sentido y la convivencia armónica y pacífica entre los seres humanos y con la naturaleza. ¿Sí? Eso es Mente Peregrina. Sí. Gracias, Ricardo, por también presentar la iniciativa que, como decía, estamos impulsando desde Mente Peregrina. Y ahora me toca presentar a nuestro invitado de hoy desde España, Naren Herrero, agradecerle, como también decía Ricardo, la disposición. Sobre todo ahí considerando el cambio de horario, que allá también es feriado, ¿cierto? Y haber dejado este espacio para poder dialogar con nosotros y con quienes se están conectando el día de hoy. Para contarles un poco, espero ser fiel también ahí a la trayectoria y cualquier cosa lo podrá agregar el mismo Naren, pero Naren, que también es conocido como hijo de vecino, ¿cierto? Ya podrá quizás explicarnos de dónde viene ese hijo de vecino, es periodista, escritor, profesor de yoga, con una profunda especialización también en lo que tiene que ver con filosofías de la India, su historia, su mitología, etcétera. Es originario de Argentina, pero está ya en Barcelona trabajando, entiendo, hace bastante tiempo. Ha escrito sobre yoga, sobre hinduismo. De hecho, hay un libro que es un poco, podríamos decir, la inspiración para este diálogo, que justamente se llama Hinduismo para la vida moderna, ¿cierto? Y un poco desde ahí surge también nuestra intención de poder invitarlo hoy a conversar, ¿cierto?, sobre yoga e hinduismo para nuestra vida
cotidiana. Naren también ha sido, entiendo, discípulo de importantes maestros en la tradición eh, hindú, ¿cierto? Como los tengo anotados aquí, perdonen, para no, para recordarlos bien, ¿cierto? Swami Premananda y Dharma Mitra, estoy en lo correcto, Naren? ¿Sí? Así que también por ello mismo tiene una conexión directa, podríamos decir, con la tradición hindú y como digo, un poco es el motivo el cual le hayamos querido invitar hoy. Así que agradecer, Naren, no sé si quieres agregar algo o... Bueno, muchas gracias Fabricio y Ricardo por la invitación a Mente Peregrina, primero que nada, y a todos los que se conectan hoy. Nada, lo que dijiste está todo verdad. Hace 20 años que estoy en España, o sea que es bastante. Y una cosa más es que Sri Dharma Mitra es como mi maestro de Hatha Yoga realmente. Él fue mi maestro de Hatha Yoga específico. Swami Premananda es de la India. Sri Dharma Mitra es de Brasil. Él es brasilero. Por más que tenía un maestro indio, hindú, él es brasilero, entonces es como que hace un híbrido. Pero mi maestro Swami Premananda sí que era del sur de la India, de Sri Lanka en origen, de hecho, y con él estuve en contacto 10 años y luego cuando dejó el cuerpo otros años que todavía estoy en contacto con esa misión, pero actualmente, y eso quizás es más, no está ahí en ningún papel, o sea, ahora estoy muy relacionado con Ama. Ama es esta maestra del sur de la India también, que ella está viva, digamos, y eso es lo que la hace todavía más atractiva. Eh, debe tener ahora 71 años o 72 años, o sea que yo la conozco desde hace mucho, pero ahora mismo me estoy muy, muy cerca de su enseñanza. Gracias, Naren. Mira, a propósito de eso y un poco para abrir la conversación, ¿cierto? Quería un poco que nos pudieses contar brevemente tu primer acercamiento, ¿cierto? Al yoga, al hinduismo, porque también leyendo tu libro este que mencionaba al inicio, ¿cierto? Tú comentas algo que quizás, sobre todo acá en Latinoamérica, no todos tenemos como desde la cuna, ¿cierto? Que es un poco el acercamiento en los primeros años de la infancia con la tradición a través de tus padres, ¿cierto? Y que entiendo que también termina un poco modelando, ¿cierto? Tu camino espiritual propio, ¿cierto? Pero si nos pudiese hablar, en primer lugar, como digo, para poder aterrizar la conversación, ¿cómo se dan esos primeros acercamientos a este camino particular? Sí, pues resulta que el hermano de mi papá, él vivía en Europa por circunstancias de trabajo y se fue a la India un poco de casualidad, parece ser, en 1978. Pero un viaje sin ningún tipo de espíritu espiritual, sino simplemente un poco así para ver qué había en ese país exótico. Y conoció un maestro, nadie esperaba eso, ni él tampoco, y conoció un maestro que todavía está vivo, de hecho, del norte de la India. Y entonces estuvo ahí 6 meses o algo así y volvió a Argentina y en un pequeño pueblo donde vivían mis padres, en Córdoba, en el medio de Argentina, cerca de justamente de la ciudad de Córdoba, y volvió con barba, vestido de blanco, y no solo eso, sino que la leyenda dice que andaba en bicicleta, lo cual era revolucionario, digamos, en ese momento, parece ser en ese pueblo. Y mis padres, que estaban como personas comunes y corrientes, por decir así, no tenían ningún sentido en su vida, ni tampoco tenían hijos en ese momento, como que conectaron muchísimo con esa información que trajo mi tío. Pero otros miembros de la familia no conectaron, es decir, fueron ellos y algún otro, pero la otra parte no. Y yo nací en 1979, o sea, justo a los pocos, al año o lo que sea, que ellos estaban muy empezando con este tema. Y luego vino mi hermano en 1980. Y entonces, claro, bueno, nos pusieron el nombre y desde niños ya en mi casa se hablaba de esto y había fotos y cosas, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, o sea, mis padres siguen involucrados grandemente con toda la espiritualidad india, hindú específicamente hindú. O sea que para mí fue muy natural, entre comillas, porque a la vez en Argentina de esa época no era nada normal, ¿no? Claro, súper. Y ahí, en el entonces está.
esta como diferencia entre qué es particularmente esta vida que tuviste particularmente como hindú, ¿no? ¿Cómo tú podrías, como para entrar en este terreno, desde tu experiencia personal, concreta y además, obvio, de tu formación, cómo tú podrías definir qué significa esta tradición hindú? Yo sé que es súper difícil, pero como tratar de contar un poquito qué es esa tradición hindú y cómo eso ha ido permeando tu forma de entender el mundo. Hmm. Claro, es todo un debate ahí sobre eso incluso hoy, porque lo hindú es algo muy amplio y incluso el budismo también es muy amplio porque tiene muchas vertientes, pero el hinduismo todavía es más amplio en cuanto no se basa, por ejemplo, en una sola figura que sería la del Buda, sino que no hay un fundador, no hay un único libro, no hay un único sitio específico de peregrinaje. Tampoco hay una fecha en que haya nacido que se sepa, entonces todo lo hace muy, en un punto es muy ambiguo todo y no hay de dónde agarrarse. Entonces, buscar qué es lo hindú dentro de la variedad que a veces son hasta contradictorias, hay distintas cuestiones, pero una que es muy, no solo hindú, esta es muy índica, o sea que el budismo, el jainismo, el sikhismo van a estar de acuerdo probablemente, aunque lo digan de otras maneras, es que hay un orden cósmico. ¿No? Lo de esa palabra que le llaman ritam en sánscrito, ¿no? Ritam es orden cósmico, que hay un orden, que esto tiene un orden, punto uno, hay un orden que es sustancial, ¿no? Que es un orden. Y hay otra cosa que es el dharma, la palabra dharma en término hindú es lo que sostiene ese orden. Es decir, que el ser humano tiene que en la vida intentar descubrir cómo estar a favor de ese orden, o sea, cómo vivir en armonía con ese orden. Esta es un resumen de la cosmovisión hindú que todos estarían de acuerdo, todos los hindúes estarían de acuerdo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo voy a vivir yo en armonía con ese orden? Es personal. No es igual Fabricio, Ricardo, Naren o Verónica, quien sea. No, es diferente. Y ahí es la grandeza también de que se adecua a lo personal de cada uno y se actualiza en un punto. Yo me quería detener justamente en eso, quizás como que tiene que ver con la multiplicidad de formas, ¿cierto? Hace poco escuchaba a Jalil Bárcena, que de hecho también bueno, está en España él, entiendo que en Barcelona él es Sí, practicante o digamos sigue la línea del sufismo al interior del Islam. Y él una de las cosas de las cuales hablaba para referirse finalmente a lo que era el sufismo, pero que yo creo que puede ser aplicable quizás a cualquier corriente mística, espiritual, podríamos decir, dentro de las distintas tradiciones, digo, o escuelas que tenía que ver con la profundidad o la profundización en las formas, ¿cierto? Es decir, como la forma en que comes, la forma en que oras, la forma en que caminas, todo eso finalmente está impregnado en este caso de sufismo, pero si lo llevamos, ¿cierto? Al hinduismo, al budismo, tiene mucho que ver con cómo esa visión, esa cosmovisión, ¿cierto? Un poco a propósito de lo que mencionas del orden cósmico, se termina como ritualizando en la vida propia a través de las formas, ¿cierto? Y yo creo que ahí, eh, ¿cómo ves tú esa multiplicidad, ¿cierto? Que yo creo que en Oriente nunca ha sido una amenaza, sino que tampoco con la idea de idealizarla, ¿cierto? Pero en general en Oriente la multiplicidad nunca ha sido una amenaza y en comparación mucho a lo que pasa en Occidente, ¿cierto? Que mientras más nos alejamos de cierta comunidad, entre comillas, ¿cierto? Pareciera volverse una amenaza para ciertos grupos, etcétera, ¿cierto? Pero como desde la vereda más bien de la filosofía oriental, particularmente el hinduismo, ¿cierto? El budismo también, esta multiplicidad termina siendo como algo más beneficioso, ¿cierto? Para poder entender o ver esta divinidad, este orden en cada una de las partes de nuestra vida, ¿cierto? sí. Claro, cuando uno opina o ve de una manera le parece obvio esto, pero es verdad que hay personas que no lo ven así, pero no es que sea la multiplicidad, es que es inevitable, no es una opción que uno puede decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, es inevitable. Por tanto, si hay algo, si hay algo que es el universo, vamos a decir, para no nombrar con ninguna otra palabra, el universo que es infinito, ¿cómo va a manifestarse solo de una manera?
O sea, si el universo solo se manifiesta de una manera, es que estamos limitándolo. Por tanto, se va a manifestar de múltiples maneras y siempre más múltiples, digamos. Justamente porque somos tantos seres humanos, en este ejemplo, seres humanos hablo nada más, tantos seres sintientes, si prefieren, que cada uno puede tener su propio camino. Entonces, es como decir que todos tenemos que tener la misma dieta. Sería como decir, bueno, todos los que estamos aquí y los que no estamos también, comemos exactamente lo mismo todos. No importa dónde vivamos, ni cuántos años tengamos, ni las alergias que tengamos. Claro, sería ridículo. Sin embargo, cuando entramos en temas más religiosos, espirituales, de crecimiento personal, es como que también viene un molde fijo y como... Entonces aquí el hinduismo entiendo que lo ve como que es lo natural, así funciona el universo, no es una cuestión de estar de acuerdo o no. Claro, ahí lo entiendo. Entonces, siguiendo como en esta misma línea, es muy interesante. Fíjate que yo ayer el- agarraba un libro que se llama Bliss Divine, que es como de Swami Chivananda, que es como donde él sintetiza toda su práctica. Y Gracia Divina, puede ser como en español. Y lo abrí así hace rato porque me estaba cambiando de casa, entonces estaba ordenando mi libro y como que lo abrí y me apareció así el hinduismo. Entonces, y lo empecé a leer y él decía que el hinduismo parecía más como una liga de prácticas espirituales, como una gran liga de prácticas espirituales por sobre una forma específica de manifestación de algo, de una forma de hacer, pero coincidía mucho con lo que tú decías, pero que había como un impulso hacia el desarrollo, bueno, Swami Chivananda decía como metafísico, ¿no? Como de más allá de de lo físico. Y yo ahí, claro, lo encontré muy lindo y pensaba cómo, cómo se podrá generar este balance, ¿no? Entre la multiplicidad de formas que parece inevitable o absolutamente natural, con la idea de, como que la idea de el contribuir al Dharma, si quieres, utilizando como los conceptos que hemos estado usando ahora, ¿no? Entonces, y no perderse en algo que no estuviera, por ejemplo, que fuera como adármico, por decirlo de alguna manera, o que no se estuviera. ¿Cómo, quizás esto también puede ser una pregunta como súper compleja, pero cómo tú ves, Ainara, en esta cosa de que pueden haber muchas formas, pero tampoco son todas las formas en las que son dármicas? ¿Cómo ves tú Ujú. esa multiplicidad? Claro, claro, porque cuando uno empieza a hablar así, piensa que, o sea que todo es más o menos válido, cualquier Claro. camino es lo mismo. No, Claro. claro, no es así, porque entonces tampoco tendría ninguna gracia. Con lo que expliqué antes sería, si tenemos un orden que es el Ritam, hay un Dharma que sostiene, muy bien, entonces todos tenemos que vivir en armonía con ese Dharma. Ahí entra la famosa palabra karma. O sea, nuestro karma, nuestra acción en la vida, tiene que estar de acuerdo con el Dharma, para que nuestro karma sea dármico, o sea, nuestra acción sea dármica. Hasta ahí, eso haría que nuestro mundo, sociedad, fuera armónico. Y eso no estaría mal. Pero todavía hay una palabra más, que es esta, que en el hinduismo sería moksha o mukti, que es la liberación. La idea de, la mismo que va a decir el budismo, la liberación de todo sufrimiento, nirvana si prefieren, el nombre que cada uno le dé. Entonces, ese es el faro que nos guía. Eso hace que todo lo demás cobre sentido, porque no es simplemente por la armonía per se. Es decir, queremos una sociedad armónica porque eso nos permite liberarnos del sufrimiento o nos permite, si quieren decirlo en otras palabras, ser felices. Y, Entonces, ahí está la cuestión. y si digamos, como, podríamos decir, como pilares de este Dharma, ¿en qué los podríamos como resumir, haciendo cierto, como un resumen bastante forzado, quizás como a un par de preceptos, principios? ¿En qué podríamos ver ese Dharma cuando hablamos de actuar también en la vida, ¿cierto? Y sobre todo en la vida cotidiana. ¿En qué podríamos como centralizarlo en tres, cinco cosas? No lo sé. Si tú Sí. ves ahí algunas como principales que sean importantes de destacar. Bueno, sí. Es una muy buena pregunta porque, claro, todos los conceptos son abstractos de lo contrario. Y otra vez, las respuestas varían, ¿no? Hay en el famoso libro del Mahabharata, que es la épica hindú por excelencia, la más larga y donde está Bhagavad Gita,
se habla mucho del Dharma y entonces la frase es muy difícil decir lo que es el Dharma. El Dharma es misterioso, se la pasan diciendo este tipo de frases, ¿no? Pero el libro trata del Dharma, pero a la vez te dicen que es misterioso y es como que, pero la definición que hay es a lo mejor esta que dice, lo beneficioso para el bienestar de todos es el Dharma. Ok. O sea, está muy buena la definición, pero es un poco vaga, o sea, porque ¿qué es lo beneficioso para todos? Entonces ahí es donde hay que traerlo a la aplicación personal. Por eso digo, cada caso tiene que ver qué es. Pero para responder de una vez, tenemos preceptos que le llaman preceptos éticos, digamos, de valores básicos, ¿no? El no dañar, el no robar, digamos, son dichos así, se pueden decir con el no para que suenen como los mandamientos, o se pueden decir en positivo, ¿no? Como la compasión, el amor, la sinceridad, la honestidad, o sea, lo podemos decir en positivo y es mejor, pero son estos valores que no son en sí mismos liberadores, pero son los que te llevan a la liberación. ¿Entienden lo que digo? O sea, alguien puede ser muy bueno pero no ser feliz. Entonces, ser bueno no te asegura ser feliz, pero ser bueno te asegura llevarte hacia la felicidad. Para la felicidad se necesitan otros factores aparte de ser bueno, pero si no eres bueno, no vas a ser feliz tampoco. Entonces, son como esas condiciones para que el Dharma, que sea esto, ser honesto, ser sincero, ser humilde, ser agradecido, todo esto contribuiría. Y una respuesta más es que hay un toro, el Dharma es un toro, se dice que tiene cuatro patas, o sea, se lo pone esta figura en el hinduismo, ¿no? Un toro blanco, porque es muy fuerte, es lo que sostiene. Entonces tiene cuatro patas y una tapa una pata es la compasión, por ejemplo, el ayudar a otros, la caridad, diríamos en las tradiciones cristianas incluso, ¿no? La caridad o la piedad. Esa es una. La otra va a ser la austeridad, o sea, la disciplina, la autodisciplina, la capacidad de resistencia. Y así, ¿no? Van agregando que distintos textos hablan de distintas cosas, pero son todas estas cualidades que nos ayudan y que ya sabemos. Claro. Mm, No, totalmente. Yo coincido ahí que con eso último que dices. Yo recuerdo que una vez estaba con Swami Brahmananda, con un monje en los ashrams de Chivananda, y después de un tiempo, yo venía de Chile, el ashram estaba en Bahamas, entonces igual es relativamente lejos de Chile, entonces estábamos ahí y yo le decía, Swami, ¿sabe qué? Yo entiendo lo de, porque en el Vedanta y en el Yoga sale un concepto de esto que es la maya, como que esta realidad como fenomenológica, bueno, se le dice ilusoria, ¿no? O aparente quizás es una mejor palabra, ¿no? Como esto que aparenta ser de una forma pero que no lo es. Entonces, y habíamos estado mucho conversando acerca de eso. Entonces yo le digo así como, yo entiendo lo de la impermanencia y la apariencia, ¿no? Etcétera. Pero ustedes siempre dicen que hay algo como de fondo, ¿no? Y eso nunca me lo han explicado. Entonces, y como que de eso no se habla tanto. Entonces, él, como todo buen monje, se queda mirando y me dice, pero tú lo sabes, po. Dice, como, ¿por qué requieres una... Y me dijo, o sea, en realidad me dijo solo eso, pero si tú lo sabes. Y me sonrió y se fue, po. Entonces, yo después me quedé pensando y decía, obvio, po, me pegué el pique del fin del mundo para acá, ¿cachai? Como a aprender esto, y la mente no me seguía metiendo cosas, pero en realidad es, o sea, es una cosa medio intuitiva, obvio que uno lo sabe, pero esa es la fuerza que te llevó a estar acá, ¿no? Como hacer ese viaje, hacer ese llamado y estar aquí. Y entonces decía, claro, esto tiene que ver, y ahí yo entendí que esto tiene que ver con cuestiones, como tú bien dices, que son propias como de tu estado, de ti mismo, no es algo como que sea tan desde afuera, ¿no? Entonces, tenía más que ver como bueno, hay ciertas formas de hacerlo y prácticas, por supuesto, pero tiene que ver como con este recogimiento interno, donde de ahí mana esta comprensión como de la realidad y no algo como que venga tan desde afuera, ¿no? mm, Ahora, dicho eso, evidentemente se requiere ¿cómo decirlo? Como un set, una base que propicie o que permita el florecimiento de este conocimiento interno, donde, claro, los preceptos éticos son muy importantes, pues son muy importantes para que eso ocurra.
Pero ciertamente a mí siempre me ha parecido muy bonito pensar la tradición espiritual como algo que proviene desde ti, como que estamos tratando de que tú conectes con lo que tú eres, no con otra cosa que tengas como que traer desde afuera hacia ti, ¿no? Y eso uno cuando se silencia como que logra saber si uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Se dice en una expresión muy chilena, ¿no? Uno sabe dónde le aprieta el zapato, uno sabe cuando está ahí, uno se da vueltas para tratar de salir o no de ahí. Y yo siento que como que la práctica espiritual es como quedarse ahí y dejar que el zapato apriete y empezar a discriminar, ¿no? Como para dónde uno va, ¿no? Mm, mm. Muy, muy bonita la historia, claro. Lo que pasa es que, por supuesto, son importantes los preceptos éticos, y ahí es donde decía, es todo muy, hay mucha amplitud, pero en cada caso de nosotros hay algunos aspectos que tenemos que trabajar más que otros. Y ahí, porque uno dice, bueno, claro, no, compasión, veracidad, honestidad, austeridad, claro, son un montón. Cuando uno los ve, hay una lista tan larga que se agobia, dice, no puedo hacer todo esto hoy. Entonces, uno hoy lo que necesita hacer es más bien uno o dos de esos, que son sus prioridades. Y eso nos cuesta descubrirlo a veces por nosotros mismos, o bien hay que silenciar y tener como la intuición, que eso cuesta a veces, o alguien de fuera, que eso es el maestro, te lo tiene que decir, pero a ti, porque a lo mejor tú ya eres bueno, entonces no necesitas practicar más bondad, porque te sale solo, ¿no? Ya no es un mérito eso, lo que tienes que practicar es otra cosa. Y así con cada caso. Ahí, Naren, yo me quería tomar de eso y un poco conectando con lo que decía Ricardo, que tiene que ver, y tú lo mencionas así tal cual, con el tema de la práctica, ¿cierto? Con que es necesario algo poner en práctica. Yo creo que en Occidente en general, y también generalizando, quizás un poco forzado, pero obviamente siempre hay excepciones, pero digo en general en Occidente, en la filosofía, en las distintas escuelas filosóficas, religiosas, espirituales, ¿cierto? Se ha tendido a separar teoría de práctica, ¿cierto? De hecho, en determinados periodos de la historia, sobre todo occidental, se ha producido mucha teoría y muy poca práctica, y quizás volviendo un poco más atrás en la antigüedad, se produjo mucha práctica y poca teoría, ¿cierto? Como que hoy día podemos encontrar libros de lo que se nos ocurra, ¿cierto? Información de lo que se nos ocurra. Eh, pero muy poca que al cerrar el libro podamos decir, ah, ok, esto es lo que tengo que practicar en mi vida, ¿cierto? Un poco a mí lo que me pasa particularmente con el budismo, ¿cierto? Que en mi caso es como el sendero que he estado intentando recorrer hace varios años, ¿cierto? Cuando cierro un libro, por decirlo así, cuando cuando paso una hoja o cuando termino un libro, quedo con la impresión de que hay algo que debo aplicar, ¿cierto? Como que no es solo conocimiento que ingresé a mi cabeza y hoy sé más de budismo que ayer, ¿cierto? Sino que hay algo que Ujú. tengo que llevar a mi vida cotidiana, atención plena, observación consciente, etcétera, ¿cierto? Como que hay algo que es inseparable de lo que acabo de ingresar, ¿cierto? A nivel como cognitivo, si se quiere, ¿cierto? Y por eso quería llevarte un poco, primero preguntarte de manera, insisto, también quizás muy resumida y también entendible para todos quienes podamos no estar relacionados directamente con el hinduismo, ¿cuál es tu práctica? Que tú podrías decir que esta es mi práctica cotidiana, diaria, donde se refleja todo lo que hemos estado conversando. Y por cierto, también unirla un poco a la pregunta de cuál es esa relevancia misma de la práctica en la vida cotidiana, porque como te digo, un poco lo que sucede, siento yo, que nos hemos ido como separando, ¿cierto?, de la teoría de la práctica, la hemos visto como polos opuestos, y siento yo que en la filosofía oriental, y por supuesto, como digo, quizás en algunas escuelas particulares dentro de la filosofía más occidental, ¿cierto? Lo que yo practico es inseparable de lo que yo creo, pienso, siento, ¿cierto? Y eso termina definiendo o condicionando bastante mi diario vivir, ¿cierto? Como el cómo yo me relaciono con otros. Por eso volviendo un poco a lo que hablaba de este sufí, ¿cierto? De la profundidad de las formas, de entender que es importante cómo como, ¿cierto? Cómo duermo, cómo camino, cómo hablo, cómo pienso. Y, y, mm, y pasa, ¿cierto? Que en la
Hoy siento yo que estamos muy ávidos, muy ávidos de encontrar determinadas prácticas. Por eso yo creo que también hay un volcamiento a lo espiritual proveniente de Oriente, pero también, y sobre todo acá en Latinoamérica, con un fuerte arraigo también en las prácticas chamánicas Ujú. prehispánicas, por ejemplo, etcétera, que se está viendo también en este resurgimiento de lo psicodélico, etcétera, pero que hay, que podríamos, yo al menos lo siento que tiene que ver mucho con esta necesidad de volver a conectar con lo práctico, ¿cierto? Pues, y ahí yo creo que por eso también, particularmente en Latinoamérica, han ingresado muy bien corrientes muy disímiles entre sí, por ejemplo, el pentecostalismo, el evangelismo, ¿cierto? Que a diferencia de otras líneas dentro del catolicismo, o sea, del cristianismo, ¿cierto? Como el catolicismo mismo, que es muy poco de la práctica diaria, ¿cierto? Mientras que el pentecostal, lo chamánico también acá en Latinoamérica, tiene mucho que ver con la integración práctica diaria, cotidiana de eso que estoy creyendo, pensando, Ujú. sintiendo, Sí, etcétera. sí, 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 tiene una pregunta que tiene varias aristas esta, pero sí, estoy de acuerdo con lo de la filosofía o teoría, entendido como que es algo separado de la práctica. Eso es un error conceptual a la vez que es un hecho que sucede. Pero eso el propio yoga lo ha fomentado, el yoga moderno occidental. Por ejemplo, hay un axioma yógico moderno que es practica, practica, practica y todo llegará, ¿no? No sé si lo han escuchado esto, por ejemplo, a lo mejor nació en el Ashtanga Vinyasa Yoga de Patavi Joyce, pero no importa dónde nació, pero se aplica en cualquier yoga moderno ahora. Practica, 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 confía en el proceso y todo llegará. Y no es que eso sea falso, pero uno tiene que practicar, practicar y practicar siempre y cuando tenga la claridad previa filosófica de a dónde va. Porque si practica, practica y practica sin saber a dónde va, no sé, va a llegar algo, pero no se sabe qué va a llegar. Entonces sería de locos, ¿no? Como agarrar el coche y salir a conducir, 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 que ya llegarás. Pero no sabes si es norte o sur, pero tú conduces y te estás yendo, te tienes que ir a Santiago, pero te estás yendo para el norte. Y te estás, ¿sabes? Te vas a ir a Atacama, pero no. Eh, Tú quieres llegar a casa. Entonces, bueno, eso punto uno, que practicar es indispensable, pero la filosofía no es teoría pura. La filosofía es tener claridad conceptual sobre mi práctica. Y si las separo, o me quedo en la aridez intelectual, que no sirve de nada, porque es, digamos, lo que tú decías de los filósofos europeos más, digamos, del siglo XVIII, XVII, lo que sea, y practicar y practicar sin tener claridad muchas veces acaba mal, porque no sé dónde estoy yendo. Entonces lo ideal es, claro, la combinación. Y eso es, la práctica no es levantarse temprano a meditar una hora. La práctica es todo el día. Eso sería lo ideal. La práctica es todo el día. Entonces, ese resurgimiento que tú cuentas, mi análisis tiene más de un lado. Uno es el anhelo esencial que tenemos por lo sagrado. Entonces viene la ayahuasca y es la ayahuasca, pero si viene Jesucristo es Jesucristo, y si viene Ganesha es Ganesha, pero es el anhelo que uno tiene por lo sagrado y uno conecta cada uno con lo que conecta. Y el catolicismo, como no me habla de lo sagrado, pues ahí queda obsoleto, ¿no? Porque no me está hablando de lo sagrado, tiene que ver con lo sagrado, ¿no? Y lo sagrado llevado a la práctica que estabas diciendo, para mí es eso. Y luego está esa línea delgada con la experiencia, que también hay como un deseo de tener la experiencia rápida, ¿no? Entonces, pero lo de la experiencia es también un deseo de lo sagrado, lo que pasa es que está a veces mal dirigido, ¿no? Pero es el deseo de conectar por fin con algo. Perdón, y, Eh, perdón, solo, y Ah, tu práctica diaria particular, si puedes es comentarnos. cierto, perdón. Bueno, claro, entonces eso como decimos, mi práctica, si analizo mis últimos años, digo, ha ido cambiando porque la necesidad va cambiando. Este es el punto, que uno quiere buscar qué conecta con lo sagrado, qué le da armonía con el orden, qué es lo que necesita trabajar, porque ya a lo mejor tiene una cosa, necesita la otra. Entonces, ahora mismo, bueno, hoy es el día de Krishna, justo. Hoy que hacemos esta charla es el cumpleaños de Krishna, entonces justo hoy sí que hice un ritual, en mi casa hice un ritual hindú a Krishna, pero no hago ritual cada día. En una época lo hacía mucho,
Ahora yo ya no hago muchos rituales, por ejemplo, así, pero hoy sí casualmente porque es el día de Krishna, pero mi práctica, mi práctica es, o sea, hago hatha yoga un poquito para mantener el cuerpo sano, o sea, hago lo que puedo cada día, ¿no? De asana o pranayama, eso es para mantener el cuerpo sano, la mente más o menos enfocada, pero es una práctica complementaria esa, ¿eh? No es mi práctica principal. Tuve mi época en que solo hacía eso, ¿no? Ahora no, es complementaria. Los rituales tampoco, es solo cuando es la ocasión especial, no, no es mi práctica. Mi práctica ahora es vivir en familia. Esa es mi práctica. O sea, se fue convirtiendo, está en todo el tiempo con mi familia, tengo tres hijas, mi esposa, y esa es mi práctica. Esa es mi práctica, no no como tener una familia, que esto lo tiene cualquiera, sino tratar de que ahí apliquemos eso que tú decías, ¿no? ¿Cómo hablo? ¿Cómo respondo? Y he descubierto que esa es la práctica más difícil para hasta ahora que me ha tocado, más difícil que cualquier cosa de meditar o de lo que eso para mí no sería tan problemático, ¿no? Pero bueno, esa es Gracias, mi práctica, sí. gracias, Nader. Sí, no, no, yo no puedo estar más de acuerdo digamos, con lo que planteas de tu práctica. Yo también tengo dos niñas y yo digo, son las maestras más grandes que uno pueda tener, no como un cliché, sino que justamente porque Ujú, ahí está, o sea, ahí está en la cotidianidad el traspasar esto. Entonces, sí, yo estoy súper, súper de acuerdo con esa posición. Y entrando como en esa lógica. Claro, es muy lindo lo que dices porque también la práctica va variando en virtud de los momentos de la vida, pues, ¿no? Sí, ujú, es tan bonito entender que lo espiritual es como un proceso natural, ¿no? Entonces, que acompaña, ¿no es cierto?, el devenir de los seres humanos. Entonces, claro, quizás a mí también me pasó un momento cuando estaba más joven, no tenía tanta responsabilidad, estaba en la U, uno le daba jata así muy duro, o meditar así muy duro, está bien, esto está bien, pero las cosas van cambiando y es la misma, como la misma, yo esperaría como la misma comprensión que te da la práctica, entender que te tienes que ir moviendo en virtud de cómo los contextos van cambiando, ¿cachai? Entonces, y eso es muy bonito, yo creo que es muy bonito y va generando esta idea que es lenta, yo siento que es lento, pero que la práctica va permeando todos los aspectos de la vida, ¿cachai? Como que no hay algo que esté fuera como de la práctica. ¿M? Yo también, por ujú, ejemplo, en un tiempo practiqué y practico de cuando en vez, por ejemplo, Ashtanga Vinyasa Yoga, porque tengo amigos que practican eso. O sea, estoy con ella y me acuerdo que ahí la gente se tiende a lesionar mucho. Ashtanga Vinyasa Yoga es un tipo de, como de Hatha Yoga, no sé si es tan Hatha Yoga, pero más intenso físicamente. Entonces, la gente a veces tiende a lesionarse, ¿no? Y ellos lo ven como una expresión del ego, etcétera, pero bueno, no importa. Se lesionaba. Entonces me acuerdo que estuve un rato y hablaban de qué hacer con como con la lesión, cómo practicar. Y estaba todo súper enfocado en cómo adaptaban las posturas. ¿Sí? Entonces, claro, pero en algún minuto alguien tuvo que parar y decir, oye, pero ¿qué es la práctica, po? O sea, ¿te fijas por qué? ¿Te fijas si por ABC motivo no puedo hacer una postura de yoga? Es que ya estoy fuera de como, me refiero a una postura de yoga, una asana, ¿no? Eso es un componente muy específico de la práctica del yoga, pero, y preliminar, estoy súper de acuerdo, en mi caso también, o complementario, perdón. ¿Qué pasa si yo no puedo hacer eso? Es que no estoy practicando. No, pues, o sea, ¿cuánto tiempo voy a hacer Hatha Yoga al día? Ya, no sé, soy súper dedicado. 2 horas con pranayama y todo. Bueno, ¿y las otras 22 horas del día? ¿Qué pasa? Ahí ya enrollaste el mat y chao, como que la vida sigue. No, pues no, yo siento que estos espacios formales que le podríamos dar de práctica donde yo me dedico son como laboratorios donde uno va como conociéndose, experimentando, le dedica el tiempo pero esto tiene que ir traspasando como, o sea, no tiene, sería ideal que fuera traspasando gradualmente a nuestra cotidianidad, porque es como una forma de relacionarse mm, con el mundo, mm, ¿no? mm, Y eso yo creo que es muy valioso y que requiere un proceso también de comprensión, ¿no? También gente que está recién empezando, es normal que sienta que la práctica es esto que tiene que hacer todos los días, pero con el tiempo eso se va a ir como prolongando. Y ahora como para entrar en la cuestión, a mí también me pasaba en un momento que yo decía, ya, pero ¿cómo hago eso?
¿ah? Como, ya yo, como yo venía de la estación Chivaranda, súper claro, así estructurado, bueno, tales son las posturas, tal el pranayama, hay yapa, medita con un mantra, cantamos, ¿no? 2 veces al día, ya, listo. ¿Y cómo hago que esto permee la cotidiana? ¿Pasa espontáneamente? ¿O hay algo que yo tenga que hacer para que esto permee en la cotidianidad? Existen como diferentes tipos de práctica, una para dedicarle momento y otra para extenderlos durante el día. ¿Qué opinión tienes tú, Naren, o cómo se ha dado en ti eso? Eso? ¿Mm? Mm, sí, gracias. Eh, la cuestión es que, por cómo se ha dado en mí, pero también por cómo lo he, porque yo me dedico a estudiar esto, entonces tengo como esa claridad teórica también. Las enseñanzas, digamos así, ya están todas dadas. No es que estamos esperando una nueva enseñanza. Es verdad que uno puede actualizar a veces, adaptar, pero eso es ser, eso justamente está dentro de las enseñanzas, que hay que saber adaptar y hay que saber actualizar. No es algo nuevo, es justamente antiguo saber adaptar. Y el hinduismo y el budismo son ejemplos vivos de que han sabido adaptar. Eh, entonces, mm, el secreto está en tener maestro. Esto es muy hindú y ahí está el tema. Cuando uno no sabe tocar el piano, va al maestro de piano. Y cuando no sabe cocinar, va a alguien que le enseñe, aunque sea un blog de cocina. Y cuando no sabe conducir, va a que le den el carnet de conducir y le enseñen, lo que sea. Y esto es igual. Por más que uno se sepa los Yoga Sutras de memoria y pueda explicar en teoría sobre la conciencia y la metafísica, es verdad que luego está en su casa con sus hijas y no ve la relación, porque justo lo que decía Fabricio, la cuestión de teoría práctica está como rota, ahí como que se ha cortado y dice, ah, yo sé toda la teoría, la sé de memoria en sánscrito, pero cuando estoy en mi casa no entiendo qué relación hay con la teoría. Bueno, obviamente uno lo puede ir, como tú dices, Ricardo, lo va permeando la práctica porque es muy lento, ¿no? No es lento, es muy lento, o sea, va haciendo su trabajo, pero es extremadamente lento y doloroso si no hay maestro. Cuando hay maestro, acelera, porque el maestro te dice, porque ya el maestro es el que ya lo pasó, ¿eh? Eso es el maestro, el que ya conoce el camino y te dice, aquí lo que tú necesitas hacer, si tienes la suerte de tener un maestro que te hable así, lo que necesitas hacer aquí en tu casa es esto. O esta enseñanza que es general, en tu caso se aplica así, porque imagínense, la enseñanza general es no dañar. Eso es obvio, estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo va a aplicar no dañar a alguien que tiene hijos, alguien que es carnicero, alguien que es policía? ¿Cómo lo aplica el no dañar? Y necesita que alguien se lo diga, porque si no, no entiende muy bien qué pasa, porque parece que todos tenemos el mismo molde. Entonces, ahí lo que quería decir es reivindicar la figura del maestro o del gurú o como le quieran decir, sea gurú de la India o sea un maestro de yoga de tu barrio, pero alguien que te guíe porque si no, uno no puede solo. Y en eso, Naren, ¿qué pasa, por ejemplo, pues nosotros estamos en Chile, ¿sí? Tú venís de Argentina. Uno en Chile, para donde uno quiera ir, son como 10 horas, decía un cómico chileno, no hay de otro, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves, por ejemplo, la posibilidad de personas que por A, B, C motivo, bueno, por su karma, quizás también están como más alejados de una enseñanza espiritual? ¿Cómo, o sea, en realidad, cómo tú ves la vinculación con el maestro? ¿Tiene que ser una persona que esté viva, que puedas tener contacto cotidiano con esa persona? ¿O pueden haber otras formas de relación con un maestro, por ejemplo? No, claro, claro que no, claro que hay, o sea, si el maestro, lo que es el maestro es como un transmisor, un mensajero de lo divino, del universo. O sea, no es que es esa persona, como dice aquí Swami Satyananda en España, no es el gurú con calcetines. O sea, es un principio cósmico. Y esas frases que se dicen, ¿no? De que uno da un paso hacia Dios y Dios da 10 pasos hacia ti. Si uno quiere recibir la guía, la va a recibir. Si uno se abre y se dispone y hace lo correcto, que tiene que ver incluso con estas virtudes éticas que hablábamos, si uno hace lo correcto
y lo adecuado, entonces va a recibir la guía. Y la guía puede ser en un maestro físico de carne y hueso que está vivo, y eso es hermoso, pero puede ser un maestro que es de carne y hueso, pero ya dejó el cuerpo, como hablábamos con Ramana Maharshi, ¿no? Que hay personas que meditan incluso en la tumba de él en India y reciben su enseñanza, digamos, estando en la tumba al lado. Y luego puede estar otro que está a 20.000 kilómetros de distancia y también va a recibir, porque obviamente no se limita a un cuerpo físico esto hay gente que lo ha recibido en sueños, o sea, hay muchas variedades. Entonces, lo que uno tiene que hacer es como preparar el recipiente para que entre el líquido, digamos. Esa es la cuestión. Uno tiene que hacer su parte, pero estar abierto. Este es fundamental, estar abierto. Sí, Naren. dame Sí, perdón, sí. un segundo, Pablo. Sí, yo recuerdo que, claro, como que estaba esta frase de que más que estar buscando un maestro, uno debería dedicarse a estar preparado, ¿no? Mm, Como a estar preparado en esa recepción. Y ahí hay como dos cositas que creo que has dicho que son muy valiosas o muy bonitas, y es porque, o sea, perdón habla tanto desde como de la autorreferencia, pero que hay muchas historias interesantes que he visto. Por ejemplo, el otro día, en un satsang, estábamos ahí practicando y una persona que estaba recién entrando decía como, está muy bonito lo de la práctica y estoy haciendo hatha yoga, pero es que no tengo tiempo, me decía. Y esto es muy clásico, ¿no? Como que no tengo tiempo para hacer la práctica. ¿Cachai? ¿En qué rato? Trabajo, tengo hijos, me levanto súper temprano, llego súper tarde a la casa. ¿Cachai? Ya, bueno, filo, eso es como uno lo ha escuchado muchas veces. Entonces, claro, ahí hay muchas formas de responder, yo sé, o como de conversar desde la compasión, etcétera, pero no sé, claro, primero, como claro, ahí, cuando estás en el auto, cuando estás trabajando, ¿no? Cuando estás en la familia, ahí tienes mucho tiempo para practicar, ¿no? Como que está la posibilidad de hacer la práctica ahí, pero habían dos cosas que a mí me recordé también de la enseñanza de Swami Chivananda, y era la idea, ¿no es cierto?, como del mumuchukpa, ¿no? Como de este ardiente deseo, que un poco lo decías tú, Naren, antes, ¿no? Como que uno tiene que querer, como que tiene que haber un anhelo de eso, ¿no? Porque por ejemplo, si yo estoy, no sé, si yo estoy en esta vida y yo, no sé, pues quiero aprender a tocar piano y realmente quiero aprender a tocar piano, yo voy a hacer que el tiempo se genere para yo poder tocar piano, po. Tenga o no tenga tiempo. Si yo realmente quiero eso, yo lo voy a echar para adelante, po, ¿no? Yo creo que todos los que estamos acá hemos vivido esa situación. Como cuando tú realmente quieres algo, tú logras que eso ocurra. ¿Sí? Entonces, y ese no es que sea una imposición, no es que tengas nosotros que autoimponer querer eso, pero eso tiene que también que ver nosotros con nuestra madurez a través de nuestra vida y quizás de otras vidas, como plantea, ¿no?, la tradición médica, de que vaya cristalizando ese proceso de anhelo por este estado, ¿no? Eso mm, es una cosa, como que yo encuentro que es muy valiosa. Entonces yo a veces también digo, como que uno tiene que ir anidando esa sensación, ¿no? Como esa sensación de querer, de comprender lo valioso que es el Estado. Y si no, bueno, todavía no es, po, todavía hay que vivir el mundo, seguir viviendo el mundo para que eso ocurra, entendiendo lo natural de eso, po. Em, y en segundo lugar, claro, porque la presencia del maestro, yo estoy súper de acuerdo contigo, que podría venir de múltiples lugares. Las cosas van pasando nomás, po. O sea, hay elecciones que uno toma, que puede ser un libro, puede ser, ¿no es cierto?, alguien que dijo algo, etcétera, y a veces uno no se cuestiona por qué eso que dijo te caló, po, y no otra cosa. ¿Sí? No sé, en mi caso la presencia de Swami Chivananda hace muchos años atrás fue de repente, la encontré, iba en un trolebús en Valparaíso y estaba mirando unos libros y apareció un libro que se llamaba Kundalini Yoga de Swami Chivananda, y simplemente lo abrí y yo sentí que Chumi Chibananda me estaba hablando a mí, en un libro. Así, obviamente es súper genérico. Yo ahora lo leo y digo, mira, porque Chumi Chibananda escribe muy particular. Mira las cosas que escribe súper indio, no sé qué, como que. Y uno dice, no, a mm, mí simplemente me pareció que me estaba diciendo algo. Y yo soy un tipo, no sé, porque estaba baja la U, súper racional, no sé qué. Entonces, esas cosas van pasando y como que uno se permea. Y yo creo que. Y es lindo ver la vida de esa manera, ¿no? Como que la vida hay algo más de lo que físicamente te puede entregar. Entonces, yo quería rescatar eso, lo que dice Naren, sobre todo en los tiempos que estamos mm, viviendo, de que es importante el poner en el centro
o sea, en la medida en que lo vayamos entendiendo y que nos vaya haciendo sentido, la idea de lo espiritual no como algo alejado ni una tarea adicional de nuestra vida, sino que están todas las cosas de la vida, un poco lo que decía Mm, Fabricio, y irlo poniendo en ese lugar de a poquito, y la idea de que el maestro, de que sí se requiere de una guía, que eso hoy día está muy cuestionado socialmente, pero yo también, por muchas cosas y quizás con mucha justicia. Por muchos eventos que han pasado, pero la idea de que alguien te transmita eso, que no es solo la teoría, no es solo una cuestión escrita, sino que es como algo distinto. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que ayuda mucho en el camino. ujú, Eso nomás como comentario, Fabio. Sí, quería conectar de hecho un poco lo que están conversando, sobre todo con el tema del rol del maestro, que siento que en Occidente es bastante, ha sido en sus momentos, y yo creo que todavía hay mucho de eso, bastante polémico, ¿cierto? Sabemos que ya han explotado algunos casos interesantes de maestros que han llegado a Occidente, se han cometido abusos en algunos casos, también por esta romantización, ¿cierto? De un poco del rol del maestro en nuestras vidas, pero entendiendo también, como dices tú, Naren, la relevancia que tiene esa experiencia. Y yo creo que llevándolo a un plano social, siento que también sucede bastante con el trato que estamos dando a las personas mayores, ¿cierto? Como el ya sentir que no tienen, como avanza tan rápido el conocimiento, el acceso a la información, etcétera, sentimos que sabemos muchísimo más que las generaciones pasadas y eso también ha desencadenado en como una falta de humildad tremenda frente a quienes, como decías tú, un poco de ese rol del maestro, de solamente el que caminó ese sendero antes que tú, ¿cierto? Y cómo desde esa experiencia aflora un conocimiento que te puede entregar también desde la humildad. Siento yo que nos hemos como vuelto cada vez más soberbios como generaciones, como sociedades, ¿cierto? De sentir que ya hacia atrás no hay nada que aprender. Estoy a un clic de saberlo, entre comillas, todo, ¿cierto? Pero no entendiendo esa profundidad que hay en mm, esa relación, como dices tú, de maestro-discípulo, guru, o como le queramos llamar, aun cuando haya sido bastante polémica en algunas situaciones, ¿cierto? Como que eso tampoco hay que, siento yo, desconocerlo. Y creo yo, particularmente en Occidente, que tuvo mucho que ver con esta como idealización de esa posición, ¿cierto? De entender que era casi infalible, ¿cierto? ujú, Y ujú. que todo lo que decía él había que hacerlo, eh, pero intentar encontrar cierto equilibrio en ello. Y respecto a eso, porque lo quiero conectar un poco con como entre comillas el boom que está sufriendo, ¿cierto? Surgiendo acá en Occidente respecto al yoga, la meditación, los distintos tipos de yoga, lo hemos conversado en otros momentos con Ricardo o acá también, ¿cierto? Como que cada vez hay más yogas con distintos apellidos, apuntan muchas veces a distintas cosas. Y en ese sentido, desde tu experiencia, también la especialización que tienes como formador de profesores de yoga, en ese sentido, ¿cómo no perderse? ¿Qué brújula tener a mano en ese sentido para que, volviendo a lo que hablábamos de la multiplicidad, ¿cierto? No perderse, no irse de esa unidad. Mira, y con esto quiero traer una, una metáfora, ¿cierto? Que hace un maestro gringo de budismo zen en un libro en particular que yo de repente lo comento porque a mí al menos fue bastante gráfico para poder expresar lo que te quería comentar un poco eh, a propósito de esta multiplicidad de prácticas que hay, caminos, ¿cierto? Y que están resurgiendo en muchos lados, no solamente acá en Latinoamérica o en España, en Europa hay un gran resurgimiento de las tradiciones vikingas, druidas, etcétera. Hay como una necesidad que tú bien decías que tenía que ver con lo sagrado, con volver a conectar con lo sagrado, pero en esa multiplicidad, ¿cierto? De prácticas. Como digo, cómo no, cómo volver o cómo tener en tu mano, ¿cierto? Una brújula que diga, mira, aún así, aún cuando estoy navegando en esta multiplicidad, no me pierdo porque tal cosa, ¿cierto? Porque esto es lo que me permite conectar con la unidad. Y este maestro, ¿cierto? Lo que decía era que, claro, como ha explotado el chamanismo, el uso de drogas, de sustancias psicodélicas, perdón, o de otras, ¿cierto? Y de empezar, no sé, a conectar con otras dimensiones, a hablar mucho de viaje astral, etcétera. Él hacía la mención, ¿cierto? De si tú te imaginabas
que ibas directo a la fuente, ¿cierto? Ya sea hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de tus creencias, ¿cierto? Pero si sientes que tu práctica va hacia la fuente en dirección bajando, subiendo, ¿cierto? Cuando hay gente, él ponía el ejemplo que pareciera ser que cuando se topa con este tipo de experiencia un poco liminal, ¿cierto? Éxtasis espiritual, etcétera, pareciera ser que en un momento empieza a transitar de manera paralela a la fuente, como que se pierde un poco en estas dimensiones, empieza a hablar de distintas prácticas, etcétera, y se le olvida, y por eso lo quería comentar, ¿cierto? Se le olvida que el camino es hacia abajo, bueno, o hacia arriba, ¿cierto? Vamos hacia esa fuente y es muy fácil perderse, y por eso lo retomo un poco con los distintos tipos de yoga, de práctica. Es muy fácil perderse y terminar en situaciones que yo creo que todos sabemos acá, lo hemos visto en documentales, bastante nefastas para muchas personas, ¿cierto? De un sufrimiento muy grande en sectas, en prácticas bastante cuestionables. Nosotros acá en Chile tenemos un caso insigne de la llamada secta Coyihuay, que de hecho queda acá, particularmente en nuestra ciudad, en Quilpué, donde estamos hablando con Ricardo y donde sé que algunos también se han conectado. Entonces, ¿cómo retomando un poco la pregunta, cuál podría ser esa brújula? ¿Qué podría contener esa brújula para no perderse en ello? Mm. Sí, esto es como navegar en el océano que es inmenso y uno dice, bueno, ¿cómo hago para no perderme y llegar a la orilla, ¿no? Entonces, o sea, usando esa ilustración, lo único que uno necesita, lo único que necesita es un faro, si queremos usar la ilustración esta, ¿no? Un faro. O sea, si yo siempre voy nadando hacia el faro, tarde o temprano voy a llegar. Claro, es lento, pero voy a llegar. Entonces, lo que necesito es un faro. Claro, así dicho en abstracto está claro, ahora en práctico, ¿no? Porque un faro, pero un faro en práctico también es muy fácil. Cada uno le pone la palabra que quiere, pero hay tres o cuatro opciones y no muchas más. Por ejemplo, ¿tú qué quieres como faro? Yo, Naren, ¿qué quiero? Yo quiero ser más libre. Eso quiero yo. Más libre de qué? De todo. O sea, que si llueve yo no me ponga de mal humor, que si mis hijas, no sé, tiran un vaso de agua en la mesa yo esté tranquilo, que si me baja el dinero este mes yo esté bien. Yo quiero estar libre, que no me afecte cosas que pasan fuera o que pasan en mi casa o que me pasan o que mi cuerpo envejece y que eso no me afecte. Yo quiero estar libre de eso, por ejemplo. Entonces, quiero, y así llegando a la libertad absoluta, que es cuando uno conecte con su esencia, ¿no? Entonces, yo quiero, ese es mi faro, ese es mi faro, yo quiero ser libre. Entonces, cuando yo estoy nadando, pasa algo. Y entonces la pregunta es, si hago esto, ¿voy hacia el faro o no voy hacia el faro? Y dicho en mi ejemplo es, si yo hago esto, o digo esto, o pienso esto, ¿soy más libre o menos libre? Ya está. La respuesta es obvia. Luego yo puedo decir, soy menos libre y lo hago también porque no aguanto y hago lo que me hace más esclavo, porque soy humano, imperfecto y me pasa. Pero tengo el faro. Entonces, si uno dice, el faro ya se acaba el problema. Dice, quiero ser más feliz, quiero tener más paz, quiero conocer la verdad, quiero ser más libre, quiero tener más conciencia. Esos son los ejemplos clásicos, no, no hay muchos más, porque son cualidades universales, quiero decir. Entonces, con eso, ¿qué estilo de yoga tengo que practicar? ¿El yoga con cerveza? ¿El yoga con cabras? ¿El yoga vestido de Harry Potter? ¿El yoga Iyengar? ¿Cuál tengo que hacer? Bueno, depende. ¿Cuál es tu faro? Porque si tu faro es divertirte, el yoga vestido de Harry Potter seguro que es lo mejor. O si tu faro es tocar animales, pues el yoga con cabras debe estar bien. Pero si tu faro fuera, ¿sabes? Como aquietar la mente y conectar con tu esencia, entonces no hagas el yoga con cerveza, busca otro. ¿Sí? Entonces vuelvo al principio que era lo de, si uno sabe a dónde va, se le reducen muchos problemas porque ya tiene la dirección. Y eso es lo que nos está pasando, que como anhelamos lo sagrado y la experiencia, eso que estabas diciendo de que sí, el faro es la fuente, pero en cuanto hay otra luz que brilla, ¡boom!, nos desviamos y nos desviamos y nos confundimos porque no tenemos bien claro la diferencia entre la fuente y la luz que brilla, que era la luz de una estrella fugaz. Sí, súper. Sí, un poco a eso apuntaba la reflexión también y a propósito, y como decía, lo hemos conversado
con Ricardo en otro espacio, esta, volviendo a la multiplicidad, ¿cierto?, de caminos, Mm, hay algo que a mí me hace mucho sentido que también, digo, lo hemos conversado, que tiene que ver con y el Buda, por ejemplo, lo menciona en sus textos, ¿cierto? De que los determinados caminos han sido hechos también para determinados temperamentos, ¿cierto? Determinadas formas de ser y estar en el mundo. Y, por supuesto, entendiendo también que no todo camino es necesariamente legítimo y válido, ¿cierto? Por ejemplo, cuando eso eh, integra determinadas prácticas que pueden hacer daño a otros, ¿cierto? O mm, etcétera, como ser éticamente variable. Un poco la reflexión que pasa a mí, particularmente en la práctica del mindfulness, ¿cierto? De cuando estoy usando mindfulness, ¿para qué estoy usando mindfulness? Para ser más consciente en mi día a día, para saber cómo como, cómo duermo, cómo me relaciono, o para ser más productivo, vivir más estresado, o estresarme sin sentirme mal, por ejemplo, ¿cierto? Como para qué lo estoy usando y ahí y yo creo que en eso hay puentes interesantes entre el budismo y el hinduismo. Cuando Buda hace mención específicamente a la atención plena como una cualidad éticamente invariable, ¿cierto? Que yo no, si yo la estoy usando para otro fin que no sea el beneficio mío y de todos los seres, derechamente no estoy practicando atención plena, estoy haciendo otra cosa, ¿cierto? Como a diferencia del mismo ejemplo que se hace en el budismo, ¿cierto? De la concentración. Un francotirador puede estar practicando concentración, meditando para matar a otro, ¿cierto? Mientras que la atención plena no, en ese sentido nunca puede ser un medio que me lleve a generarle sufrimiento eh, a otra persona. Pero es bien difícil ahora, creo yo. De hecho, tú mencionas el nombre del yoga con cerveza, que podría parecer como mentira, pero se practica, yo lo he visto, y así muchos otros tipos de prácticas, ¿cierto? Que efectivamente podrían ir con determinados temperamentos, pero como dices tú, alejándose de ese faro y confundiendo luces, distintas luces con ese faro. mm. Yo eso que dices, yo no soy experto en budismo, así que tú luego me puedes completar. Pero lo que pasa es que no hay, por más que el francotirador esté concentrado y tenga el estado, por ejemplo, en lo que en yoga sería un estado de dharana o de concentración máxima, unidireccionalidad de foco, eh, es solo uno de los elementos necesarios. Si fuera el único, entonces un francotirador o uno que va a tirar un penal en la final del mundo se iluminaría. No, porque eso es un elemento que tiene que ir acompañado de compasión, de conciencia, de distintos, ¿no? Son algunos, como decíamos, la honestidad, la veracidad, pero bueno, básicamente compasión, o sea, el aspecto del no dañar el corazón, la conciencia, son aspectos fundamentales. Y tiene que haber paz, paz interior. Es decir, si yo estoy apuntándole a uno, pero estoy con odio apuntándole a uno, en mi interior no hay paz. Entonces no me puedo iluminar. Entonces lo que quiero decir es que tener una de estas cualidades no asegura la iluminación porque necesitamos todas las otras también. Sí, solamente, disculpa, Ricardo, ahí en el budismo, como bien dices tú, son los factores de la iluminación. De hecho, se llaman así. Tú los tienes que Ah, cultivar todos de manera íntegra y efectivamente para poder transitar el sendero no basta la concentración o dharana, o concentración sí. próxima, como se llame, ¿cierto? Sí, Ujú. súper. Gracias, gracias, Nati. Sí, yo creo que en ese mismo, o sea, en ese contexto, o sea, el contexto es muy importante. A veces yo considero que, y eso te lo quería preguntar porque, claro, de repente en Occidente, o sea, lo más simple, en mi realidad chilena, a veces también he visto que prácticas como la meditación o como el yoga son como extraídos algunos componentes específicos de una práctica y puestos como si la práctica fuera eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la atención plena. Entonces, yo también estudié un diplomado de mindfulness, por ejemplo, en una universidad, y, claro, y el foco estaba muy puesto sobre el concepto de la atención. ¿Cachai? Y como que pareciera que la meditación era un trabajo cognitivo.
¿cachai? Como neurocognitivo, ¿cachai? Como de, ¿no? Entonces, y lo mismo, como que el yoga fuera una cierta capacidad de movilidad, flexibilidad y Ujú, fortaleza, ¿cachai? Entonces, claro, yo pensaría, bueno, los gimnastas olímpicos deberían estar iluminados todos, po, ¿cachai? Como que, ¿quién más que ellos para tener esa fortaleza y esa flexibilidad? Entonces, claro, como que a veces pasa eso, y yo no quiero pensar que siempre es como con una mala intención o algo así, de repente es por, como no como el juego del teléfono, que el mensaje se va pasando, y como que se empieza a desgranar, y a veces como que extraemos cosas y pensamos que eso es la práctica y eso a veces a algunas personas les puede funcionar, ¿no? Dependiendo justamente, como tú decías, Naren, de lo que esa persona espera, pero ujú, también hay otras personas que el camino se les hace súper largo porque, y como que uno que se confunde y pierde como momento, porque claro, porque como que cuesta llegar hacia ese lugar. Entonces, hacía esta introducción para hacerte una pregunta que también creo que puede ser como un poquito larga de explicar, pero como ¿qué es el yoga desde tu perspectiva? ¿Cachai? Como, yo sé que hay muchas definiciones, pero para ti, teóricamente, lo que has estudiado, lo que has vivido, como, ¿cuáles son qué es el yoga y cuáles son esos componentes que cualquier practicante o una persona que quisiera introducirse al yoga debería entender o debería buscar entender para simplemente tener claridad de qué es lo que yo estoy haciendo y cuál es el propósito, como tú bien decías, de la práctica que yo tengo? ujú. Sí, sí, gracias. Es una pregunta que está bien. La introducción que hiciste, está claro que antes de responder, la introducción que hiciste está muy bien con lo de los gimnastas, porque lo que cambia es el propósito, es el faro. O sea, el gimnasta está concentrado, tiene una atención plena en el sentido de que toda su atención está ahí. Es flexible, es fuerte, tiene disciplina, tiene un montón de cualidades y sin embargo no se ilumina en ese momento. ¿Cómo puede ser? Porque su intención no es iluminarse, su intención es ganar la medalla de oro. Entonces, el propósito, el faro, marca mucho. Entonces, eso es, lo dijiste y ahora yo solo lo estoy un poco repitiendo con mis palabras, pero es muy importante recordar que si mi propósito no es la felicidad, no voy a alcanzar la felicidad. Y así con cualquier propósito, ¿eh? Por más que haga yoga, ¿sí? Porque a lo mejor hago yoga por otro propósito. Ahora, ¿cuál es cuál es la definición de yoga? Tengo cursos de 40 horas sobre esto, pero lo puedo decir en una palabra. Yoga es armonía. Yo lo traduzco, el yoga, el famoso yoga es unión, para mí yoga es armonía. Unión en el sentido de coherencia y equilibrio, pero armonía entre lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo. Si alguien de esta sala tiene coherencia entre esas cuatro cosas, que levante la mano, porque, a ver, lo que pienso, lo que siento, lo que hago y lo que digo, ¿no? Y a lo mejor la tengo a veces, ¿no? Pero tenerla todo el día. Y eso para mí ya sería, eso es yoga. Yo creo que el que tiene eso está iluminado. Súper, súper. Sí, yo creo que se trata de eso, súper. Y quizá hay muchos caminos, formas de, ¿no? Como de llegar hacia ese Claro, lugar. Claro, claro, claro. claro. Por Obvio que supuesto, sí. esa es la cuestión, que hay muchos caminos y lo que uno tiene que trabajar uno personalmente es personal, o sea que depende Claro. de tus necesidades y otra, digo dos palabras que creo que son vitales ahí, tus necesidades y tus capacidades. Porque claro, la receta general la tenemos todos. No mates, no robes, no hagas esto, medita 1 hora, levántate a las 4:40, lo que sea que te digan. Pero tú tienes unas necesidades y unas capacidades. Tú, Ricardo, tienes una y Fabricio otra y yo otras. Entonces, si todos nos metemos en el mismo molde, puede que no nos funcione a todos. O sea, está comprobado que no nos funciona a todos, porque aunque el molde funcione en general, no funciona a todos en el mismo momento de la vida, ni en el mismo lugar, etcétera. Entonces, es muy importante tener un método, pero antes tener mucha claridad si ese método me está funcionando, no hacer el método porque sí, digamos. Súper. Súper. Ujú. Y Naren, un poco conectando con eso y quizás ya para ir quizás un poco cerrando la conversación para también abrir ciertos espacios si es que surgen algunas dudas de quienes nos están escuchando hoy día.
Me fijé y logro divisar que bueno, a tu izquierda, mi derecha hay un Ganesha, ¿o no? ¿Sí? ¿Es un Hay Ganesha? un Ganesha, sí, sí, hay un Ganesha, sí. Eh, y quería conectar un poco lo que están expresando ahora, un poco, no sé si comentarlo, o sea, preguntártelo para que tú lo traduzcas como en un tips o una recomendación, necesariamente algún consejo, pero quienes acá, quienes nos están escuchando hoy día o quienes vayan, por ejemplo, a escuchar esto después, ¿cómo desde la cotidianidad? Porque ya hemos hablado que obviamente la práctica es todo, ¿cierto? Pero inevitablemente también, indudablemente también, hay determinados íconos, determinados instrumentos, símbolos, artefactos que nos conectan con ciertas cosas de manera innegable, ¿cierto? Ese Ganesha puede ser una estatua de Shiva en un altar, un Buda, la recitación de un mantra, un asana, ¿cierto? Un pranayama, etcétera. Para Sí. quienes desean, ¿cierto?, conectar con aquello, ¿cuáles serían, como digo, tus recomendaciones a nivel, ¿cierto?, también teórico y práctico, por supuesto, para poder llevar esto a la cotidianidad? Porque me pasa, y yo también tuve la suerte de estar el 2018 ya en India. Tuve un paso muy rápido por Nueva Delhi, pero estuve más en Dharamsala, que es más una realidad como más tibetana, ¿cierto? De hecho, el diario vivir es más tibetano que hindú, podríamos decir. Pero lo que logré ver en Nueva Delhi, por eso la pregunta también es que en Nueva Delhi esa espiritualidad está encarnada y se vive día a día en cualquier rincón de las calles, ¿cierto? O sea, tú puedes toparte en unos ladrillos que tú ves, dice, están llenos de hongos, de suciedad, pero entre medio hay un chiva y la gente para ahí y es capaz de recitar un mantra, es capaz de hacer una postración en el caso del budismo y sin importarle el contexto, no necesita entrar a un gran templo donde resuena tu voz, donde etcétera, pero esa espiritualidad se palpa y se vive en cada rincón, digo, y para eso, eh, como te comento, y yo creo que tú también lo pudiste observar, ¿cierto? Esa ritualidad de la vida, esa espiritualidad se vive en todo, está lleno, está plagado de símbolos, está plagado de collares, de objetos rituales, etcétera. Y, y por cierto, por eso, perdón, te quería preguntar un poco cómo acercarse a ese mundo que, como digo, innegablemente también se vive en lo práctico, en lo artefacto, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? Sí, o sea, lo ideal es que eso, uno vea lo sagrado en todo. Entonces uno se levanta por la mañana y ve el sol y el sol es lo máximo en la tradición del yoga también. El sol mismo es objeto de adoración, que no necesito más que ese objeto que está ahí. Y el árbol y el agua y todo lo que uno quiera. Hombre, si estoy en la naturaleza es más fácil. Si estoy en la ciudad me cuesta más, pero como dice en Nueva Delhi mismo, que es la ciudad, no sé, más contaminada del mundo, la gente tiene devoción por a lo mejor una cosa que desde fuera parecería hasta sucia o que no, porque esa es la capacidad hindú de ver lo sagrado, ¿no? Ver lo sagrado en todo. Entonces, si uno está en su vida personal y quiere desarrollar mayor conexión con lo sagrado, que es algo que más o menos todos queremos, aunque no digamos la palabra sagrado, pero conexión con algo trascendente, supremo, espiritual, entonces uno tiene que buscar, si es que no lo tiene con la naturaleza misma o meditando o con sus hijos, pues necesita artefactos, exactos, símbolos, necesita estatuas o piedras o cada cosa. Entonces eso ya es personal. Yo he hecho muchas veces cursos donde le propongo a la gente que traiga un objeto sagrado para hacer un ritual. Y entonces me he encontrado con que traen una piedra de cuarzo o que traen la foto de un abuelo o que traen un Om o que traen al Buda, o sea, y así te puedes imaginar toda, o que ponen una foto de Bob Marley. O sea, quiero decirte, lo sagrado es aquello que a mí me conecte con lo trascendente. Eso sería el paso uno, porque es como una excusa para que yo me vaya abriendo hasta ver todo sagrado. Súper, súper, Naren. Bueno, primero que todo quisiera agradecer nuevamente tu disposición en esta conversación tan bonita que hemos tenido, tan honesta también, sobre nuestras experiencias, sobre lo que sabemos, sobre cómo vemos el mundo. Te lo quería agradecer. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá
que estaríamos conversando contigo horas felices, pero también queremos como respetar tu tiempo y las actividades de las otras personas. Entonces, que primero quería agradecerte por esta conversación tan bonita que hemos tenido y al mismo tiempo quisiera abrir la palabra a la gente que nos está viendo, a los asistentes, si tienen ahora alguna ganas de hacer alguna pregunta, aprovechar estos últimos minutos a Narena o alguna reflexión que quisieran expresar también, por supuesto que están invitados a hacerlo. Así que lo pueden hacer a través del chat o simplemente pueden abrir ahora su micrófono y hacer una pregunta. Nosotros encantados de recibirla. Aló, Vladimir. sí, de acá de Chile, Quilpué. Eh, a ver, yo creo que con todo lo que se explicó en esta hora y media de charla del señor Cordobés, que está en España, me cae la gran incerteza de cómo se ve el futuro a nivel mundial. Me explico. Hace ratito ya que viene toda la teoría y la práctica de las, eh, digamos, de los temas espirituales y conceptuales de Oriente, donde hoy día, en no muy poco tiempo más, 2, 4, 5 años, China, India, que son para mí representativos de estas prácticas, van a ganar un orden mundial a nivel económico. Entonces, y como se habló aquí incluso del yoga con cerveza, etcétera, eh, el mundo, ¿cómo se ve en ese entorno? ¿Nos va a superar el ego frente a la conciencia? O a lo mejor es un caballo de Troya que tiene Oriente para introducirse en Occidente y a lo mejor va a florecer una sociedad más compasiva, más para vivir en conciencia. Esa es como mi gran duda en un futuro que está al lado. Eso, alguna opinión, digamos. No sé si quieres decir algo tú, Naren, o... No, esto es una respuesta para los sociólogos. Eh, no, bueno, yo particularmente, y yo creo que es una buena reflexión, Vladimir, en torno, ¿cierto?, como a cómo esto se va. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos años? No, no me atrevería así a primeras dar alguna predicción porque muchas veces a los sociólogos se les pregunta por predicciones y en verdad yo creo que la sociología no tiene nada de predictivo en ese sentido, pero sí hay algunas tendencias que obviamente es posible observar actualmente y que claramente también se van a quizás a profundizar en los próximos años. Y yo creo que ahí retomando un poco lo que has dicho tú, Naren, a propósito del faro, yo creo que es importante entender que lo que se venga en los próximos años, que yo insisto, no tenemos cómo predecirlo con certeza, pero sí que van a haber cambios. Yo creo que todos los estamos observando a nivel mundial. Hay incremento de la violencia, eso también es innegable. Problemáticas sociales en distintos lugares que están constantemente explotando y que nos hablan de mucho de la identidad en esta multiplicidad, ¿cierto? Como esta, si vemos muchas luchas actuales, guerras en su peor expresión, ¿cierto? Tienen que ver con una raíz identitaria muy fuerte a propósito también de lo que hablábamos de la multiplicidad, ¿cierto? Y de cómo ciertas fuerzas políticas, sociales, culturales en distintos lugares, muchos están tratando de uniformar aquello que en algún momento quizás explotó en multiplicidad, ¿cierto? Y en esas ganas de uniformar todo hay mucha violencia y yo por eso también destaco, rescato, sin idealizar, por cierto, el hinduismo ni el budismo, pero rescato la relación que han hecho históricamente con la diferencia. Yo creo que un poco a esa reflexión llego yo desde lo que plantea Vladimir, ¿cierto? Si bien han existido guerras internas en la India, en Nepal, en Oriente en general, lo cierto es que hay un hilo común que uno puede rastrear hasta varios miles de años, que tiene que ver con una extrema tolerancia religiosa, de entender que por mucho que esos caminos parecen llevar a distintos lugares, siempre estamos hablando de lo mismo con distintos lenguajes, conceptualizaciones, pero hay una seguridad que nos estamos refiriendo a una unidad y que para poder relacionarnos con esa unidad no es necesario uniformarnos, ¿cierto? Por medio de la violencia, por medio del daño, etcétera. Yo creo que por ahí también
un poco conectando algo que planteaba Vladimir, ¿cierto? De cómo se puede llegar a ver el futuro en ese sentido. Eso. Sí, yo brevemente señalar, no es mi área de expertise, pero, o sea, tampoco uno debe, siento yo, como idealizar como a lugares o regiones completas. Yo siento que más allá de que si, y también, por ejemplo, o al menos en mi humilde comprensión de la práctica del yoga, también siempre ha sido ofrecida para la humanidad en términos generales, no como para un grupo específico de ser humanos, por ejemplo, no sé, la tradición india. Aunque se haya originado allá. Entonces, yo creo que más allá de si la práctica proviene de Oriente, de India, de China o de Japón o de, no sé, de Chile, de Argentina o de España, yo creo que para mí veo la necesidad o veo claro, la importancia de la práctica espiritual en la actualidad, justamente por el devenir que estamos teniendo como humanidad en algunos aspectos. Yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, para mí, más allá de la forma en que se organiza el mundo en los próximos años, ciertamente la importancia de tener lo espiritual presente, y sin importar su origen, eh, va a ser fundamental. O sea, es fundamental, ha sido fundamental y yo creo que lo va a seguir siendo. Entonces, yo creo que eso también da origen a Mente Peregrina, ¿no? Como a la necesidad de ir traduciendo y permeando esta enseñanza de la manera más abierta y más simple posible, justamente porque es necesario. Y nosotros somos, digamos, de Quilpué, digamos, haciendo este trabajo de un lugar súper chiquitito en Chile. Entonces, yo creo que eso, como que yo no tendería a idealizar cultura o países, sino que a hacer el rescate espiritual en lo cotidiano. En lo cotidiano. Eso. No sé si Naren quieres agregar algo, ¿no? O si es que hay alguna otra pregunta, sino para ir Ujú. Si alguien cerrando tiene ya, alguna otra pregunta o comentario. ¿no? Bueno, entonces, nuevamente agradecerte mucho, Naren, por este tiempo.